Buenas tardes. Les pido por favor que vayamos tomando asiento para continuar con los trabajos de este segundo simposio. Una disculpa, pero vamos con los tiempos un poco cortos y entonces para aprovechar. Gracias. ¿Todo bien? A ver. Les doy la bienvenida a esta séptima mesa. Voy a ir presentando a nuestras dos ponentes, igual y que lo que hemos estado haciendo en estos días. Si les parece, dejamos los comentarios y las preguntas al final. Haré una breve presentación de las dos doctoras que nos acompañan. Siguiendo el programa, empezamos con la doctora Hilda Julieta Valdés García, quien es doctora en Letras por la UNAM. Es profesora en la Facultad de Filosofía y Letras y también imparte clase en el posgrado en Letras siempre de la UNAM. Es investigadora adscrita al Instituto de Investigaciones Bibliográficas y su ponencia se titula Medea en México. Bienvenida y tiene usted la palabra. Muchas gracias. Con la túnica ensangrentada, Medea entra en escena y notifica a Jasón que los hijos que procrearon están muertos. Con este crimen atroz, Medea se ha vengado del incestuoso marido, quien horrorizado en vano suplica tocar por última vez a sus hijos y sepultarlos. Ante la negativa de la esposa, la abandona al tiempo que grita: nunca debería haberlos engendrado para verlos morir bajo tu mano. Cae el telón. La tragedia ha terminado. El público eufórico aplaude sin cesar, el telón se eleva nuevamente y los actores, exultantes, muestran su agradecimiento con una inclinación, satisfechos de haber logrado conmover los ánimos de los espectadores. Al día siguiente, el articulista publicará, cual censor, si los actores dieron la talla en la interpretación de los personajes al expresar odio y amor, compasión y crueldad, reconciliación y venganza, sentimientos profundos del ser humano que no alcanzan a ser plasmados en las icónicas máscaras de representación de la magia destructora. La esencia de este mito capital de la antigüedad se encuentra en la carta imaginaria que Medea a Jasón, que el poeta Ovidio nos legara en las Heroidas. Allí se refleja todo cuanto es capaz una mujer traicionada por el hombre amado al que le dio todo. Medea reprocha a Jasón que le repudie para casarse con la princesa Glauca, hija de Creonte, rey de Corinto. Cuando Medea es advertida por el menor de los hijos que su padre Jasón dirige el cortejo de los cantos del himeneo que se escuchan a lo lejos, determina, iracunda y despechada, que se vengará de las afrentas ocasionadas por aquel que le juró amor eterno. Conforme Medea visualiza su destino, se exacerba el sentimiento. Sabe que la decisión de abandono de Jasón es inminente, mas no puede soportar la situación en que este hecho le exhibe ante la sociedad, situación que se agrava al ser extranjera. Para Medea, los celos son tolerables, mas no la burla. De aquí que increpa al amante, cito: ¿acaso junto a ella hasta te burlas de mí? Por ello decide vengarse de la futura esposa también, a quien dará una muerte atroz a través de obsequios funestos. La ráfaga de sentimientos encontrados lleva a Medea a que como último recurso, implore a Jasón su permanencia por el amor y bienestar de los hijos. Si no me amas, ten en cuenta a nuestros hijos. Una madrastra me los maltrataría. Vuelve al hecho en que juntos hemos engendrado. Ante la negativa del héroe, le echa en cara lo que hizo por él. Si preguntas por mi dote, recuerda que te la di en el acto de salvarte de la muerte en tus empresas. El que vivas y el que pueda serme ingrato, a mí lo debes. Finalmente Medea, derrotada, advierte de lo que es capaz. Mi ira me puede llevar hasta contra mis propios hijos. El clímax de la tragedia se desvela cuando Medea anuncia el terrorífico plan al coro. Amigas, he resuelto llevar a cabo mi acción, matar lo antes posible a mis hijos y marcharme de este país. No deseo por vacilación entregarlos a otra mano más hostil que los mate. Es del todo necesario que mueran y puesto que es preciso, los mataré yo, que los he engendrado. Para justificar su actuar, Medea profundiza en sus sentimientos y expresa las consecuencias que esta acción le traerán. Ay, creo que voy desfasada. Bueno. Así que, ármate, corazón mío. ¿Por qué vacilamos en realizar un crimen terrible pero necesario? Vamos, desdichada mano mía, toma la espada, tómala.
Salta la barrera que abrirá paso a una vida dolorosa. No te eches atrás, no pienses que se trata de tus hijos queridísimos, que tú los has dado a luz. Olvídate por un breve instante de que son tus hijos y luego llora, porque aunque los mate, ten en cuenta que eran carne de tu carne. Seré una mujer desdichada. Desafortunadamente, toda región del orbe posee una Medea. Con la frase "así es la vida", el hombre se resigna ante cualquier eventualidad no favorable. Vida y destino son sinónimos. De acuerdo con la filosofía popular, todo está predeterminado. El hombre nace con un destino trazado. Bajo esta perspectiva, no hay cabida para el libre albedrío. Todo es cuestión de suerte. No vale la pena el trabajo, el esfuerzo, la tenacidad para generar cambios en la vida, porque finalmente siempre sucede lo que debe suceder. Para muchos se nace o se muere porque su destino estaba trazado. Hoy día, la nota roja de los diarios impresos y electrónicos tristemente da cuenta de la vigencia del mito de Medea, paradigma clásico de la felicidad que el dramaturgo griego Eurípides en el 431 a.C., el poeta Ovidio 20 a.C. y el trágico romano Séneca 50 después de Cristo inmortalizaron en sus obras literarias y que con profusión han sido representadas ininterrumpidamente en pinturas y esculturas, además de las creaciones operísticas y adaptaciones teatrales. El cine ha tomado el argumento para mostrar al mundo que en todas las latitudes y en todos los tiempos, la reacción del ser humano ante los sentimientos más bajos no ha cambiado. La venganza, el odio y el rencor forman parte de la naturaleza humana y afloran en el momento menos esperado. Las diferentes culturas han dejado testimonio de funestas reacciones del amante, quien, despechado por el abandono en su búsqueda de una venganza ejemplar, se ofusca y maquina cómo hacer el mayor daño posible a la pareja. Se dice que la traición al lecho nupcial del varón es el principal detonante de la venganza en una mujer. La universalidad de las pasiones del ser humano nos lleva a recordar que en Mesoamérica también cuenta con el paradigma de una madre filicida en la leyenda de La Llorona. A ver, vamos a ver si tengo el cinito. Se me desfasó, ahí está. Quien, al igual que Medea, son la pasión, el amor y desamor los detonantes de este drama. La tradición oral ha legado versiones infinitas debido a la gran extensión de nuestro territorio. Las variantes lingüísticas enriquecen el relato, pero la esencia de los hechos se conserva en su argumento, cuya narración en primera persona y con voz entrecortada nos hace sentir frío de temor. Éramos tan distintos. Él era criollo, me enamoré, tuvimos hijos. Él se casó con otra, amenazó con quitarme a mis hijos. Al punto supe lo que tenía que hacer. Llevé a mis hijos al río, hundí sus cabecitas, había matado a mis hijos, yo, su propia madre, quien tenía que cuidarlos y protegerlos, les había arrebatado la vida. La gente no lo entendería, una madre que mata a sus hijos, no pude más. Me metí al río hasta lo más profundo, hasta que ya no sentí dolor, pero sigo aquí, un alma en pena buscando lo perdido, ay, mis hijos. Amén del análisis literario, pocos estudios como el de Marcia Trejo y Raúl Gómez se han atrevido a registrar el caso a partir de las fuentes documentales, ofreciendo un seguimiento puntual y cronológico desde sus orígenes en el México prehispánico, pasando por la época colonial hasta las versiones modernas que perviven en varios países de Latinoamérica, tanto en la cultura oral como en la escrita, y hoy día también en la cultura visual a través de las versiones en celuloide. Cuando el filicidio deja de ser mito o leyenda y pasa a ser un hecho real, nos hace reflexionar sobre las pasiones del ser humano. Los casos de madres y padres filicidas exhibidos en otro tiempo en el encabezado de los diarios o en las hojas volantes a nivel local han pasado a ser noticias virales en la época de la nueva tecnología. El filicidio es quizá la nota roja más lamentable debido a la inocencia de quienes mueren, generalmente a corta edad a manos de la persona que los engendró, quien por naturaleza debía amarlos y protegerlos. El gran número de filicidios a nivel nacional e internacional ha trascendido por el impacto que sigue causando en la sociedad. Somos espectadores del incremento de este tipo de funestas noticias. Voy a hacer un recuento por el tiempo, ¿no? Ubicar a la Medea en México, que di título a la comunicación precisamente, porque la adaptación, no sé si han visto ustedes la película de Rimstein, ¿no? El argumento pues es el siguiente, ¿no? Tenemos una Medea muy mexicana, en donde Medea ya no es Medea, sino es Julia, ¿no? Que es una curandera, ¿sí? Y se empieza a hacer la adaptación del héroe, ¿no? Vamos a ver, aquí el héroe Jasón ya no es un héroe, el héroe es un boxeador, ¿no?
Y Creonte, el rey de Corinto, ya no es el rey de Corinto, sino es el dueño de una vecindad, en donde tiene a la niña, a su hija, y la quiere casar con el boxeador, ¿no? Y finalmente Arcelia Ramírez, que es la actriz que protagoniza Julia, ¿no? Mata a sus hijos. Las escenas verdaderamente están muy bien creadas, muy bien recreadas, no hay violencia en la pantalla, es sumamente… Creo que tiene varios reconocimientos esta película y sobre todo Arcelia Ramírez por la interpretación que hizo de esta Medea moderna, ¿no? De Medea en México. Lo más triste quizá sea que pues un día, ¿no? El 31 de marzo del 2010, muchos puentes peatonales de la Ciudad de México, ¿sí? Aparecieron, amanecimos con el cartel de esta pequeña, que es Paulette, ¿no? El caso por Paulette Guevara, que es sumamente triste, porque se creía en un momento dado que los casos de filicidio se daban principalmente entre los estamentos sociales, ¿no? Bajos, y eso no sucedió aquí, ¿no? Se hizo viral la noticia, se buscó a la chica, bueno, a la niña durante 6 días y resultó que estaba en su recámara, ¿no? La encontraron envuelta en sus cobijas, en su propia cama. Todos recordamos algo, este asunto, y lo más triste fue que no hubo culpa, no hubo culpa, no se inculpó a nadie, se detuvieron provisionalmente porque pues la familia era adinerada, ¿sí? ¿Qué va a suceder con otros casos que tenemos en México, ¿no? Marisol Hernández de la Cruz, en 2005, si hacemos un recuento, ¿no? Veamos cómo es que puse yo ahí las citas, ¿no? De Medea, de Eurípides, y vemos que cualquiera de las razones que haya tenido la madre o el padre, ¿no? Para terminar con la vida de sus hijos, obedece principalmente por venganza, ¿no? O sea, por vengarse, por privar a la pareja, ¿sí? De lo que es suyo. Y no alcanzamos a entender muy bien ¿no? Psicológicamente qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, porque una y otra vez, ¿sí? Encontramos estas tristes noticias en nuestra sociedad. Y bueno, vean ustedes, si no, Marisol Hernández, ¿no? En el 2005 pudo haber dicho, pues no es soportable, amiga, ser la irrisión de mis enemigos. Vamos, ¿qué gano con vivir? No tengo patria, ni casa, ni refugio ante mis desdichas, ¿no? Ahora que estamos todos bien modernos, ¿no? Con nuestras redes sociales, también sucede en tiempo real. En este caso, ¿no? Una mujer de nombre Guadalupe, de 35 años, en Querétaro, mata a sus hijos de 14 y de 6, porque la pareja que vivía en Estados Unidos le comunica que ya formó otra familia, ¿no? Y entonces ella lo amenaza diciéndole que va a matar a sus hijos y que le va a mandar las fotos, y el hombre no le cree, ¿no? Y más tardan en colgar o en la comunicación, en cortar la comunicación. Cuando la mujer realiza el acto, el hombre no le da tiempo de llamar a los familiares, ¿sí? Y enseguida recibe las fotografías de los hijos, para que veas que sí cumplió y después se suicida, ¿no? Estos hechos lamentables han llevado a que la ley también, ¿no? Y en ese sentido va a la trascendencia de la tradición clásica, ¿no? Veamos. Trate de establecer, ¿no? Estos paradigmas, estos patrones psicológicos, para ver por qué razón se cometen o se siguen cometiendo estos crímenes. Hay, independientemente de todas las noticias que tenemos, una obra de Martín Moreno, una novela. No es una novela, yo creo que es una cuestión de verdadero periodismo. Ha tenido reconocimientos también, se llama Por la mano del padre, porque en noviembre de 2006, en Nezahualcóyotl, que todos sabemos que es una zona bastante marginada, ¿no? En el Estado de México, ¿sí? Leonardo Gustavo Hernández, adicto, perezoso, mantenido, ¿no? Todo lo demás, vicioso, en una palabra, e inútil, ¿sí? Asesina a sus hijos por los celos, no quiere a los hijos, asesina a los hijos para vengarse de la mujer, porque ella es hermosa, trabajadora, lo supera, ¿sí? Y el recuento que se hace en esta novela, bueno, en esta crónica yo diría más bien,
por la mano del padre, creo que resultó sumamente útil para las modificaciones que se tienen que realizar en nuestras leyes para castigar a estos padres o madres filicidas. Al respecto, para abundar, hay tesis, me di a la tarea de buscar algunos casos, ¿no? Digo, aquí en México, y hay tesis de psicología, en el caso de Elizabeth Trejo Rojas, que maltrato infantil físico y trastorno mental como factores de riesgo para el filicidio. Otra de psicología, el desarrollo de la conciencia moral como argumento psicológico explicativo del filicidio materno, de 2005, de Fabiola Grisel Mendoza Díaz. Son dos mujeres las que están interesadas precisamente en este fenómeno. Y algo que me llamó mucho la atención fue una tesis doctoral en estudios latinoamericanos, ¿sí? También de una mujer, Ana Cristina Zubillaga Rodríguez. Se intitula Esbozo histórico del fenómeno del filicidio en México, los elementos que posibilitan su existencia y sus diversas formas. Y una cosa que extraje de ahí fue lo siguiente, ¿no? Cuando va a visitar a las reclusas a la cárcel, ¿no? Son personas tan normales, tan cálidas, a mujeres que dicen amar a sus hijos y que el reclusorio está lleno, ¿no? de este tipo de pena, bueno, de las mujeres que cumplen condena por este caso, pero nunca se ha podido establecer qué pena merece, ¿no? Porque no son ellas mismas, ¿no? O sea, no, los defensores dicen, ¿no? Los abogados defensores dicen que en ese momento están fuera de sí, ¿no? Y es por eso que se ha acuñado, ¿no? el síndrome de Medea, ¿no? Voy a ir un poco más a prisa. ¿Sí? Tenemos otros casos, me llamó mucho la atención, el de 2003, de 24 años de edad, ¿no? Una mujer de 24 años de edad que trabajaba como bailarina de table dance, ¿no? Y que en un momento mata a sus hijos, pero cuando hacen la investigación resulta ser que tenía 3, 4 parejas, ¿no? Y todo el mundo violentaba a ella y a sus hijos. Entonces ya llega un punto de desesperación y esto es lo que se da, ¿sí? Otro caso que nos conmovió sobremanera fue el de Calcetitas Rojas, ¿no? Eso es algo sumamente terrible, una pequeña, ¿no? Que por haber orinado el colchón, ¿no? Muere, tenía 4 o 6 años, ¿no? Posteriormente, después de 6 meses de indagaciones, ¿sí? Se castiga a los padres, pero nuevamente no está debidamente legislado qué pena es la que deben recibir, ¿no? Sin embargo, creo yo que aquí es la sociedad, ¿no? La que en un momento dado, en esta era tecnológica, creo yo que los comentarios que se publican en estas noticias electrónicas, ¿sí? Esos comentarios vienen a ser el coro griego, ¿no? En el que la gente empieza a manifestar, ¿sí? Su de acuerdo, su desacuerdo, ¿sí? Seguimos opinando sobre estos temas, ¿no? Seguimos ejerciendo esa función nosotros, el coro griego, y en nosotros está, ¿sí? El apoyar, promover, que sea tipificado este tipo de delito, ¿no? Eso me queda claro. Ya para concluir, no extenderme más, ¿no? En cuanto a tradición clásica, hemos visto cómo la ciencia y la tecnología, ¿no? Acuñan los neologismos a partir de los etos griegos y latinos, ¿no? ¿Por qué? Pues por la universalidad del lenguaje. En psicología, pues tenemos el complejo de Edipo, el complejo de Electra, ¿no? Pero en derecho sí pienso yo que debemos promover, ¿no? Lo que en otros países, ¿sí? Se ha acuñado como el síndrome de Medea, para que se legisle y se ejerza, ¿no? Se otorgue la pena correspondiente para aquellos padres que violentan y que terminan con la muerte, bueno, que terminan con la vida de sus hijos, ¿no? Es algo sumamente triste. Bueno, por último, creo que también la vigencia del poema de Catulo, ¿no? En ese momento, ¿no? Odio y amo, yo digo que debería existir o debía también acuñarse ya el verbo odiamo, ¿no? Odiar, amar, también es algo muy clásico, ¿no? Odio y amo. ¿Qué? Quizá te preguntes por qué lo hago, no lo sé, pero siento que así ocurre y me torturo. No hay manera de entender, creo yo, el filicidio ni el actuar de hombres y mujeres, ¿no? Creo igual Terencio, que lleva mucha razón cuando dice que lo que no está dotado de razón no es razón que pueda gobernarlo.
una locura, es un momento. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora Hilda Julieta, por este recuento trágico de la actualidad del mito de Medea. Dejo el espacio, como les comentaba, de preguntas y comentarios al final. Doy ahora la palabra y presento brevemente a la doctora Claudia Fernández, quien nos visita de Argentina. Le vuelvo a reiterar la bienvenida a México. Ella es profesora de la Universidad Nacional de La Plata e investigadora adscrita al CONICET. Es integrante del Consejo Editorial de la revista Síntesis y su línea de investigación principal es la comedia aristofánica. La ponencia que nos presentará el día de hoy se titula Salto en el cielo de Mauricio Cartún, la utopía aristofánica de soñar un vuelo. Sea usted bienvenida. Muchas gracias a Judita por la presentación. Muchas gracias al profesor García Pérez por su gentil invitación, que me da la oportunidad de estar aquí entre colegas y amigos. Agradezco también su calidez humana, que me hace sentir como en casa. Verdaderamente una situación de un simposio, un verdadero banquete para compartir entre todos problemáticas, estudios. Yo estoy muy conmovida con la ponencia de mi colega. Digo, después de lo que ella cuenta, realmente empezar con hablar de comedia y de ficción parece casi baladí, pero bueno, tenemos que cambiar el chip y los invito entonces a escucharme. Lo primero que debo hacer es aclarar que hay una errata, y la culpa es mía, en el título de la obra que voy a analizar, que es Salto al cielo y no Salto en el cielo. Bien. El epígrafe que ustedes encuentran allí en pantalla son citas textuales de la obra que voy a tratar. Las adaptaciones o reescrituras de comedias griegas antiguas son bastante excepcionales en el teatro porteño actual, creo que podríamos decir esto acerca de toda la escena mundial, sobre todo si se compara con la sostenida y renovada presencia de la tragedia griega, ya sean representaciones de los originales griegos en traducción, ya sean adaptaciones que, más o menos cercanas al original, las remedan. Tenemos para esto gran cantidad de nombres, adaptaciones, versiones, tergiversaciones, etcétera, etcétera. Por ello, Salto al cielo, del dramaturgo argentino Mauricio Cartún, una reescritura de Las aves de Aristófanes, es una apreciada rara avis que bien merece nuestra atención, además por su calidad estética. El Teatro Cervantes, cuya fachada tienen ustedes en la diapositiva, encarga a Cartún la adaptación de una comedia de Aristófanes, y aunque finalmente el teatro se desentiende del encargo, no fue descartado por el autor, que estrenó Salto al cielo, a pesar de todo, en el Teatro de la Campana de Buenos Aires. Vean ustedes que son fachadas distintas y concepciones teatrales también distintas. Decía a finales del 91. En el prólogo de una de sus ediciones, aquí tienen ustedes, si no lo conocen al dramaturgo, en el prólogo de una de las ediciones de la obra, el autor daba a conocer detalles acerca de la génesis de la pieza. Esto que puede parecer inoportuno, que es mostrar las fachadas de los teatros, tiene que ver con que el pedido, digamos, el encargo, viene a partir de una institución teatral perteneciente al Estado hasta hace muy poco, y que ante la negativa el autor optó por mantener esa propuesta y lo estrena en lo que se llamó el Teatro de la Campana, pero que en sus orígenes era el Teatro del Pueblo, un teatro muy importante fundado por Barletta, Leónidas Barletta, con mucha influencia, digamos, además por su amistad con Roberto Alt, digamos que de otra concepción teatral, ¿no? Muy comprometida socialmente, y que también da una muestra de la ideología del dramaturgo, que por otra parte es uno de los más importantes dramaturgos vivos actualmente en Argentina. Decía entonces que en un prólogo de la pieza teníamos estos datos, que yo he marcado con rojo algunos de los conceptos que me interesan destacar, que cuenta acerca de la génesis de la obra. Leo:
Queríamos un Aristófanes como base para un discurso contemporáneo y dudábamos entre 3 o 4 de sus comedias. La primera relación con las aves fue distante, demasiado condicionada por la estructura original y su manifiesta voluntad alegórica. Pero había algo más. Se olía que la necesidad poética del autor no se saciaba en el cinismo. De algo hablaba que me conmovía misteriosamente. Y entre el primer cruce de bifes entre imagen e idea apareció, cuando no, el padre de los sueños, la idea de utopía. Recordé a Hellman, un poeta argentino muy importante. Cito: la utopía no es una meta, sino un cauce, y su función reside en el fracaso, que es el modo de abrir camino para otra utopía. Fin de la cita. Ahora sí, ya sabía con qué buscar el cómo. Fíjense que en lo que he destacado en rojo me parece que es la clave de la recepción clásica, ¿no? Es decir, llevar a un discurso contemporáneo algo que tiene también un punto de contacto entre esta contemporaneidad y el mundo antiguo. La obra saldrá publicada con, según lo llama el propio autor, el eufemismo de inspirada en, así dice, ¿no? Inspirada en las aves, una expresión que, cito el autor, nos permite usurpar y colonizar el viejo territorio con nuestras imágenes. Otra idea de cómo concibe la recepción clásica. Vuelvo a decir, usurpar y colonizar el viejo territorio, ¿no? El de una obra antigua, con nuestras propias imágenes. Y continúa más adelante que, cito al autor, el trabajo específico del adaptador, él se considera un adaptador de Aristófanes, consiste en realidad en detectar y convertir de norma del viejo al nuevo acuerdo. Y lo compara con los adaptadores de energía que trabajan sobre la toma, pero respetando su energía interior. Cito: el asunto funciona cuando el voltaje es compatible, cuando es diferente o no anda o se quema el aparato. Fin de cita. Doy por sentado aquí que todos conocen el argumento de las aves de Aristófanes. Solo recordemos que la fundación de Nefelocoquiquía, Cuculandia de las nubes, una posible traducción, una ciudad, digamos, enclavada en el punto estratégico que intercepta la tierra con el cielo, guarda relación con su metrópolis, Atenas, a la que termina reflejando. El final de la comedia, la boda entre el protagonista Pistetero y Soberanía, Basileia en griego, sin duda podría aludir a las fantasías contemporáneas de conquista imperial y unidad política. La retirada arcádica de la civilización termina convirtiéndose en la creación de un estado totalitario, hipercivilizado, una pesadilla distópica de proporciones descomunales. Recuerden ustedes, este Pistetero como un tirano, las aves insurrectas que terminan siendo devoradas, me refiero como festín de boda, etcétera, etcétera. Es decir, las nubes finalmente no consiguen absolutamente nada como se les había prometido. No dejaremos tampoco de lado ni podemos negar otro tipo de interpretaciones, no ya tan políticas, sobre todo porque el final es ambiguo y paródico y esto atenta a pensar en una única lectura de la pieza. El dramaturgo argentino Cartoon respeta el patrón básico de aves, las dos partes que Manzón distinguía en las comedias y sobre todo en esta, ¿no? En las aves, una primera parte en que progresa claramente la acción hasta que la brillante idea del héroe cómico logra concretarse y una segunda en que una serie de visitantes, Cornforn, recordemos, lo llamó alazones, impostores, se presentan para reclamar derechos que creen que les pertenecen o para quejarse de algunos bienes perdidos. Recordemos que en Aristófanes estos visitantes llegan en dos tandas, separados por la segunda parábasis. Los primeros son un poeta con versos dedicados a la nueva ciudad, un adivino con sus oráculos, el astrónomo, etcétera, etcétera. Y en un segundo grupo aparecen aquellos que quieren buscar alas, como el parricida, el ditirambista Cinesias, un psicofanta. Todos ellos representan un desfiladero que termina con la llegada de Prometeo y la embajada divina compuesta por Heracles, Posidón y el Tríbalo. Respeta también Cartoon, esta es la única imagen que yo he podido rescatar en internet de la puesta original de la pieza. Decía entonces, respeta también Cartoon el nombre de los personajes más importantes. Son ellos Pistetero, así lo llama, saben ustedes que puede traducirse de diversas maneras, peisetero, ¿no?
y el otro se llamará Evélpides. Lamentablemente no son traducciones que guarden relación con la idea de nombre parlante, porque cada uno de ellos en griego significa algo, no me detengo en esto. Uno y otro, protagonista y burlón, bufón, bomolojos, respectivamente, igual que Naves, aunque Cartún otorga al segundo, a Evélpides, una relevancia que no tiene en Aristófanes. Permanece en toda la obra y la suerte de su destino, según veremos, se vuelve muy significativa. Ambos buscan una ciudad justa, ya no específicamente sin pleitos, como se nos dice en Ave de Aristófanes, y también son dos pájaros, dos cuervos, los que les hacen de guía. La bubilla, presente en Aristófanes, es un pájaro típicamente europeo, y aquí es reemplazado por un colibrí, ¿sí?, que también antes había sido un hombre, y podemos preguntarnos por qué, quizá porque picaflor, que es el otro nombre que se le da al colibrí, al menos en Argentina, se usa para designar a aquellos hombres un tanto mujeriegos. No sé si aquí sucede lo mismo. Bien, entonces funciona bien, lo mismo, ¿no? Y lo acompaña su servidora, que es la urraca, ¿sí? Esta es una urraca nuestra, digamos, porque también hay en Europa, esta es una paraguaya, que es un pájaro hablador inteligente que mantiene en la obra de Cartún sus atributos. Si en Aves el lugar estratégico del nuevo enclave garantizaba controlar el paso para que las ofrendas humanas llegaran a los dioses y así hacerlas claudicar por hambruna, en Salto al Cielo la fuerza se ejerce en cambio sobre los hombres que, una vez muertos, estamos justo en la festividad, no podrán ir al cielo, ¿sí? Entonces, no voy a leer todo este pasaje de la obra de Cartún, pero fíjense que se habla de una suerte de guerra santa, ¿no? Dice, les declararemos la guerra santa, sus almas no pasarán al cielo, quedarán allí flotando, formando una nube tan densa que a poco ocultará los rayos de Apolo. Amigos, con los hombres de nuestro lado y sin poder bajar a la tierra, los dioses perderán fuerza y transarán también. Transar en Argentina es claudicar de alguna manera. Como decíamos hace un momento, en Salto al Cielo, la acción, que también tiene dos partes, sin embargo, no se paraliza con la concreción de la idea del héroe, que por otra parte nunca termina de edificarse, me refiero a esta ciudad en las nubes, y los visitantes irán llegando mientras su construcción se va desarrollando. Esta es una imagen de Aves de Aristófanes moderna, pero que es interesante por las vestimentas. Los visitantes en la obra de Cartún son el propio Corifeo de la comedia, que quiere sus alas y se apura entonces antes de que se acaben, pero que Pistetero le niega porque se trata, según dice, de su propio sueño. Al Corifeo se le cae accidentalmente la máscara y se descubre que en realidad es el pajarero que les había vendido los cuervos que hicieron de guías. No hay necesidad de comentar entonces cuál es verdaderamente el propósito de su viaje, el de medrar con el nuevo orden de cosas. Y lo mismo sucede con los otros dos visitantes que acuden, que son una vendedora de huevos, la huevera así se lo llama, y la plumera después, es decir, vendedora de plumas. Todos ellos quieren sacar ventajas comerciales y Pistéstero se niega a mercar con un sueño. En su ayuda, me refiero a la de los visitantes, termina acudiendo Ícaro, quien les venderá las alas que él mismo fabrica y despacha a precios sensatos, según dice el texto, pero como todos imaginarán, poco duran, porque la cera se derrite, y todos terminarán finalmente de bruces en el suelo. Otra imagen de una apuesta moderna de Aves de Aristófanes. Con el pajarero, que recordemos aparecía en realidad disfrazado, no acaba allí la cosa, porque también se le caen las barbas y se revela su verdadera identidad, que no es otra que la del pájaro, el llamado El Tero, un personaje del cual hablaremos a continuación. Este juego de travestismos e identidades superpuestas es muy propio de la comedia antigua. Solo pensar en Tesmoforiantes y el pariente de Eurípides disfrazado de mujer, entre otros muchos casos. Los dioses también hacen su aparición en la obra de Cartún. Hermes como mensajero divino, que no es un personaje que encontremos en Aves, pero cuya función nos hace recordar mucho a su participación en Pluto, quien le propone a Peisetero o Pistétero, como se llama aquí, concertar. La embajada divina, finalmente compuesta por Neptuno, con nombre latino, como ustedes ven, y un pez llamado pez piloto, que hace de traductor de su lengua marina, porque Neptuno solo se
solo dice blup, 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 tiene una lengua marina que debe ser traducida, y Hércules, también con nombre latino, que es descrito como peludo, sanguíneo, sudado y adiposo. Imagínenlo ustedes. Una de las innovaciones estructurales más evidentes de esta comedia la proporciona la intervención de este pájaro que yo nombré, díganme ustedes si conocen al tero. No, no les suena, ¿verdad? Bien. Aquí lo tienen. Esta es un ave típicamente pampeana, todos los argentinos, sobre todo en La Pampa, lo conocemos, porque además suele vivir en nuestros jardines. En las casas tenemos teros porque los teros son, ¿cómo decirlo? No sé si el nombre del alcahuete, pero digamos son buchones, también decimos en Argentina, pues permanentemente llaman la atención si algún extraño se acerca. Así que no hay mejor, digamos, guardia que un tero, ¿sí? Y por eso, bueno, digo, viene a cuento esto porque además de esto, de ser una suerte de delator, si ustedes quieren, es también embaucador porque pía donde no están los huevos precisamente para engañar al eventual cazador y así protegerlos. O sea que tiene estas dos cualidades, ¿no? La de engañar y la de delatar si hay una presencia ajena. Sí, guardián, bien. Este personaje, el tero, que así se llama, está a lo largo de toda la pieza, comenta como un avesado teatrista y director el desarrollo de la trama. Es una especie de alter ego del autor que está como dentro y fuera de la obra al mismo tiempo y se juega permanentemente con esto de que el tero informa. Lo único que allí se dice el tero entera, ¿no? Porque hay también todo este juego de palabras muy aristofánica. Yo ahí puse varias, pero digo, esto imagínense que se prolonga en toda la obra, aquellos comentarios que el propio Tero hace acerca de lo que va pasando. Tienen ustedes el primero, se enterarán ustedes de aquello que los protagonistas no entenderán nunca, se enterarán de enterar, que no es otra la función del Tero. O, por ejemplo, la última de estas citas, todo alborozo, todo regocijo, obsérvese, hasta prestar las alas es posible, un acto de lesa literatura que si le sirvió a Aristófanes, bien le puede servir a este Tero. Un viva la joda, aún lo emotivo encuentra su lugar en la comedia, obsérvese. Ese aún lo emotivo encuentra su lugar en la comedia, claramente es una vuelta de tuerca de aún la comedia conoce cosas justas de acarnienses para traer a cuento algo de la fuente de la cual se nutrió. Hoy en día la metateatralidad resulta un recurso remanido y por ello poco eficaz, pero por tratarse de una adaptación de una comedia antigua puede explicarse el fenómeno como un reflejo de la parábasis cómica que precisamente rompía con lo que hay de ilusión escénica en la comedia. Y recuerden ustedes que la parábasis justamente hablaba de la obra, el autor, la competencia y los rivales. Sabemos que este tipo de comentarios no se restringía exclusivamente a la parábasis y podía ocurrir en otros momentos de la comedia. En esa dirección, el Tero llama permanentemente la atención sobre cuestiones relativas a la trama, el género, las teorías estéticas de la antigüedad, se nombra Aristóteles, Platón, etcétera, etcétera, y el resto de los personajes parece no escucharlo durante sus intervenciones. Cartoon, además de todo esto, supo captar y amalgamar los componentes esenciales del género cómico antiguo, digo, no precisamente de aves, del género en su totalidad. Me refiero al ingenio, unir el ingenio con la procacidad, la metateatralidad, la celebración vital y la energía del humor. Me detengo brevemente en el humor porque echa manos a dos de las vertientes principales de la comicidad aristofánica, recordemos, la vertiente escatológica y sexual, ¿sí?, aquello más vulgar, y también lo más intelectual que son los juegos de lengua. Acabo de leer esto de que el Tero entera, pero también tenemos el Tero como un embustero, o pistétero que cavila, se suda y se suda, me refiero, se sudo y se suda separados, es decir, permanentemente el juego de palabras. Solo para que vean un poquito lo ¿No me salió? Ah, lo que se me murieron fueron las pantallas. ¿Aquí se ve? Bien, no hay problema. ¿He tocado algo yo? Ah, está. Muy bien. Mejor no pensar quién, ¿no? Bueno. Va. ¿O algo? Bien. ¿Algún ave? ¿Algún ave de paso? Muy bien, muy bien.
decía, no, mientras ustedes lo vean aquí no hay problema, digo, ahí tienen ejemplos de humor escatológico, ¿sí? El primero, y de humor sexual el de abajo, nada que llame demasiada la atención a nosotros, por supuesto, pero que reproduce de alguna manera lo que también leemos en Aristófanes. Esto está mayormente concentrado en este personaje de Bélpides, que es claramente el bomolojos de la comedia, es decir, aquel bufón, ¿no? Un charlatán, si ustedes quieren. En este tipo de humor, sin embargo, no nos equivocaríamos en afirmar que Cartoon, además de reproducir el humor aristofánico, echa mano a un género muy querido de los teatros porteños, que en su momento, al menos cuando yo era chica, se bastardeaba por grosero y popular, pero que ha sido en los últimos años muy reivindicado cuando ya no está sobre la escena. Me refiero, no sé si ustedes conocen lo que se llamó la revista porteña. Aquí tenemos una imagen muy tradicional, ¿no? Del cuadro final de la revista porteña. Hay mucha pluma, hay mucho, digamos, ahí tenemos también alas, ¿no? Es un género teatral que tiene mucho de cabaret, mucho de revista francesa, pero también mucho de argentino, con humor político, con tango cantado y bailado, monólogos recreados por lo que se llamó el capocómico, que es el que lleva adelante una serie de sketches, ¿sí? Autocontenidos, que como ustedes ven se matiza con desfiles de vedettes y bailarinas, ellas con muy poca ropa y mucha pluma, ¿no? ¿Sí? Y Cartoon sinceramente ha tomado mucho de la revista porteña en su puesta en escena. La pregunta que uno podría hacerse es ¿qué yace bajo ciertas situaciones y juegos en ambas comedias? Me refiero a Aves y Salto al cielo. Y en las dos encontramos expresiones populares y dichos, metáforas de la vida cotidiana que gracias a la fantasía cómica pueden volverse realidad. Nada, aquí solo una imagen para seguir leyendo. En Aristófanes, recordemos, se juega con algunas frases comunes de la lengua de los atenienses. Ya están bien. Como el vete a los cuervos, ¿sí? Para mandar a alguien de paseo, o le salieron alas de, y uno podría decir, bueno, de ingeniero, de constructor, etcétera, etcétera. Esto era común en la Atenas de la época. Las palabras son aladas desde Homero, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Qué encontramos en Cartoon? Por supuesto, aprovechamiento de frases como cría cuervos, matar 2 pájaros de un tiro, una golondrina que no hace veneno, sacar una paloma de la galera, tener el buche vacío. Pero, y esto me interesa más, otras frases que pierden su valor metafórico para volverse literales, expresiones usuales como tocar el cielo con las manos, poner algo por las nubes, cortar las alas, tener alto vuelo, necesitar aire, ser ave de paso, y dejo de lado todas las que son las contrarias. La metáfora es, y ahora voy a la poética del autor de Cartoon, la metáfora es para Cartoon, y así lo repite una y otra vez en sus ensayos, la herramienta más productiva de la poesía. La llama, cito, un mito en pequeño. En particular destaca la relación de la metáfora con el humor. El símil cómico, dice, es la más espaciosa de las puertas traseras de la metáfora. ¿Sí? Cito allí, pocas cosas le han hecho más daño al teatro que la solemnidad. El arte no es serio, el arte es trascendente, indispensable, es unas cuantas cosas más, pero no es serio. Se mueve en el espacio ritual y cachondo de la fiesta. Me apasiona lo cómico y siempre me lo he tomado, como corresponde, en serio. Metáfora e imagen se vuelven claves en su poética teatral. Cito, al dramaturgo le cabe la milagrosa tarea de inseminar, fíjense las imágenes, ¿no? Con sus imágenes y prestar a su vez el vientre para que se transformen en obra. La semilla única capaz de germinar en la imaginación es la imagen. Bueno, aquí voy a ser muy breve. Otro componente que yo encontré que formaba parte de esta comedia, digamos, esta adaptación de Aristófanes, que habría que incluirlo, ¿no? Son ideas que ha tomado Cartoon seguramente del Aire y los sueños de Gastón Bachelard. Para que ustedes me crean, yo solamente aquí, a modo de ejemplo, lo que ustedes tienen sobre la izquierda es la comedia de Cartoon y lo que tienen sobre la derecha son frases de Bachelard. Recordemos que Bachelard, en esta obra, ¿no? Donde se habla sobre el aire y los sueños, trabaja el sueño justamente de volar, de saltar al cielo, y le da una importancia muy importante como una reproducción de la imaginación humana. La pregunta que uno podría hacerse es, ¿son ajenas estas ideas a Aristófanes? No del todo. Las ideas del hombre como pájaro, el pájaro como hombre, el pájaro como Dios, formaban, según Whitman, parte de las discusiones filosóficas o sofísticas de la época.
Tampoco me voy a detener porque me han marcado aquí que ya me deben quedar 3 minutos, pero de entre todas las interpretaciones que podemos leer de la obra de Aristófanes, me refiero de Aves, creo que la que condice mejor, la que tiene mejor sintonía con lo que ha entendido o lo que ha querido entender Cartoon, es la que nos propone Chedrick Wickman en su Aristófanes and the Comic Hero. Si ustedes tienen tiempo, allí yo reproduzco algo de lo que este crítico norteamericano ha escrito sobre Aves. Otra más, no sé si da tiempo que lo lean, pero de todas maneras después lo podemos charlar. Sí, me gustaría detenerme en otra cosita, que es el nombre de la ciudad. En Salto al Cielo, la ciudad se llama Meteronópolis, ciudad que está en el aire. No tengo aquí que explicar la etimología frente a todos los presentes que son conocedores del griego antiguo. Fíjense que el nombre me parece que también es importante para indicar aquello de, nosotros tenemos, las nubes para nosotros tienen una cierta connotación negativa. Estar en las nubes no es bueno y las nubes pueden ser símbolo de borrasca y de lluvia. Mientras que lo que quiere resaltar Cartoon es es otra utopía. No la de tener una ciudad en las nubes, sino la utopía de poder saltar a ese cielo. Y lamentablemente la obra, como hablo tanto yo de sueño, digo, y los sueños, sí, sueños son, digo, bien lo sabía el barroco, me refiero a que acaban, la obra no termina del todo bien. Literalmente la ciudad se ha ido desplomando, primero es una polvareda de cal, luego caen los ladrillos, inclusive la celebración final, que es un himeneo, ha surgido a partir de la resignación y el soborno. Pistétero, para tener que casarse con realeza, tiene que sacarse las aves, porque la túnica nupcial no le entra con las alas, ¿no? Y eso ya indica que tiene que dejar de lado su sueño. Entra allí un conflicto entre el deseo y el poder. Yo creo que lo que entra son cuestiones éticas que la comedia repele, ¿no? El héroe aristofánico no tiene problemas de moral, bien lo ha dicho el propio Whitman, ¿no? Que la moralidad es una característica de este héroe cómico, y aquí como entra en juego lo ético y lo moral, bueno, deja de ser ya el final una comedia. Solamente para que ustedes lean algunas de las frases del final, dice la urraca: ¿puede el hombre dejar de ser hombre? Y le dice Pistéstero: ¿no tengo yo acaso atributos de aves? Y la urraca le responde: el ala no hace al pájaro. Bueno, no voy a contar esto que pensaba, que es también que algo puede haber, ¿no?, del salto al cielo que todos conocemos de Cortázar, esto de que cuando uno finalmente logra que la piedrita llegue al cielo, la infancia se nos fue. También hay algo de esto en Cartoon, pero bueno. Esto es una parte del final de la obra que está en boca del Tero, ¿sí? Solo para que vean que hay muchas más cosas que Aristófanes. Fíjense lo último, cuando dice: ¿cuál es este cuento al final? ¿De qué se trata? ¿Es una treta? Obsérvese. La vida es un rumor lanzado por un pajarito, puro desplume terotero, sin ninguna seriedad. No he contado yo que el nombre Tero viene a cuento por el canto de este pájaro que es teru, 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 teru. Así que ese es el, ¿no?, es onomatopéyico. Bueno, digo esto de que la vida es un rumor lanzado por un pajarito. Tenemos allí a Macbeth: la vida es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y de furia, que no tiene ningún sentido. Bien. Nada, para concluir, y habría mucho más que decir. Obviamente que hasta podríamos hacer un juego como, no es el que ustedes están viendo. Bueno, estas son las palabras del autor, que sí los puedo leer, que es lo que dice acerca de cómo le salió Salto al Cielo. Dice: así aleado, es decir, con alas, Salto al Cielo termina siendo un texto devotamente estrafalario, una impostura en realidad, una comedia apócrifa, una comedia trucha, trucho en Argentina es falso, una tramoya nueva, al fin con la que contar desde una mayor holgura sobre las tercas obsesiones de siempre. Bien, y decía entonces que podríamos hacer un juego de comparar cómo adaptado, en primer lugar al tiempo, porque ahí tuvo que reducirlo a 1 hora de espectáculo teatral, la comedia aristofánica, más allá de contarlo en términos de que pueda seducir a un público contemporáneo. Ahí tienen ustedes un bello pasaje que es el que, en el caso de Aves de Aristófanes, la bubilla convoca al resto de los pájaros, utilizando expresiones onomatopéyicas. Esta es la traducción castellana, una de las tantas. Sobre el margen izquierdo ustedes tienen la propuesta de Cartoon en el mismo sentido, y como yo siempre le digo a mis alumnos que la traducción es ya una primera recepción, vamos un poquito, si me permiten, y hay tiempo, y es lo que... ¿Tengo un minutín? Solo para escuchar, ahora como llego quiero llegar a...
al escritorio, que tengo allí solo para escuchar cómo es este mismo pasaje en Aristófanes. Está, y esto espero que funcione porque hoy me ha ayudado, hemos pedido para escuchar esto ayuda internacional, les cuento. A veces, esto es en griego, ¿eh? Io? Ito, tismata naman hamapteron, asaideus parus agriponias, nimissipula myria grito trepon, sermana vontegera, takutit pomena maltekääni endagern, asutan alikit hamamolen ampitittyliiset poode lepton häädovanai poonai. Io. Moona kasakäpu, se pikisu, kelasi nomeniki. Tatake torja, tatakutina traka, tatakomara paka, missä tapetamana prosimana odan. Trio, Brix! Voiteli, aksalauloona soksiskus. Impidas kaptetas adegrussus kästupus. Tekkefelimo terenda maratona sornis periga poikinos sättäkäs. Ontipi punti on oidmata lassa. Tiene su propio valor. Me refiero que no es que el primero sea mejor que el último y es para que vean todas las posibilidades que nos da la recepción clásica. Muchas gracias. Disculpe. Agradezco muchísimo la participación de nuestras dos ponentes y creo que hemos tenido un ejemplo de que la recepción se trata de recreación y no solo reelaboración. Muchísimas gracias. Pido al organizador si podemos abrir el espacio por una pregunta o un comentario antes de dar paso a lo siguiente. Por favor, doctor Francisco García Jurado. Simplemente una pregunta y una cosa. Claudia, ¿conoces una comedia que escribe José Pergamín que se titula Los filólogos? No. Te la voy a pasar. Bueno. Una comedia aristofanesca donde aparecen los pájaros. Ah, muy bien. Es que me está recordando grandemente. Y luego otra cosa. Si no cuentas de Rayuela me muero. Ah, ¿cómo? ¿Si no? Lo de Rayuela que ibas a contar. Bueno, no, recordar que, digamos, en Rayuela está ese pasaje que es muy extenso, no es muy extenso, es un párrafo, pero que justamente explica, justamente habla de saltar al cielo. Digo, me parece que no hay ningún argentino que con el nombre de salto al cielo, más allá de Aristófanes, no, digamos, no pueda pensar en Rayuela, porque además también la obra, yo no pude decirlo, digamos, el final, que es de alguna manera una suerte de fracaso, pero también una propuesta de otras aves de fundar una nueva ciudad. Digo, el fracaso también tiene que ver con el paso del tiempo, porque este Bélpides, que yo les contaba que es el bufón, se ha casado con Procne, que resulta ser una ninfómana, y este Procne, que busca siempre carnes rojas, terminará teniendo carnes flojas, así nos dice la obra, y ha engendrado montones de hijos, y bueno, es como así la vida misma, digamos, que contar, ¿no? Bueno, y bueno, y Rayuela dice eso, ¿no? Que cuando uno empieza, digamos, cuando uno puede llegar al cielo con la piedrita, se nos fue la infancia, es eso. ¿Está? Sí, Carlos. No me ha quedado del todo claro, en esta versión nueva del teatro de Cartoon, hay también hay una ideología compartida en cuanto al rechazo a la utopía, en cuanto a esa idea de que la utopía al final acaba en un régimen que es distópico, ¿no? Que aparentemente es distopía, pero no, o hay también alguna variación con respecto a lo que Aristófanes quería significar políticamente. No, la parte, digamos, política es la que está bastante ausente porque es un sueño muy personal, pero puede ser el sueño personal de todo ser humano, digamos, ¿no? Esa es la metáfora. Y ciertamente hay un fracaso porque hay una resignación del propio héroe que por querer el poder, que es Basileia, termina, digamos, resignando las alas.
Pero también se abre la posibilidad, y ahí vuelvo a Hellman cuando dice que el fracaso permite el nacimiento de una nueva utopía. Hay dos pájaros, que son el flamenco y biguá, que es un pájaro argentino de pantanos del sur de la Patagonia, que lo que proponen es dejar el cielo e irse a las aguas. Bueno, que sabemos que son dos pájaros de agua, ¿no? Digamos, tanto el flamenco como el biguá. Entonces, también cabría la posibilidad de que, bueno, digamos, termina una utopía, pero puede generarse otra, que eso también, eso no es del todo negativo, ¿no? Sí. Sí, exactamente, sí, exactamente, la obra de Aristófanes da poco lugar a pensar que hay algún tipo de éxito, ¿no? Bueno, al menos solo para paiseteros sería el éxito, no para el resto de las aves. Pues una vez más, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Creo que el tiempo solo de cambiar de mesa, unos minutos, dice el organizador, así que unos minutos para un café, una galleta. Y de nuevo, muchísimas gracias.